Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más, el primer podcast de Market Access, gestión sanitaria, asuntos públicos y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Rima y más. Decía Terris que la salud pública es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad y la incapacidad, prolongar la vida y promover la salud física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Mi nombre es Laura García Olmedo y hoy está con nosotros para hablar de salud pública Pedro Gullón Tosio, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Pedro, hablábamos al principio de esa definición de Terry sobre salud pública, pero una persona como tú, tan formada en este campo, seguro que tiene además una propia definición de salud pública. Bueno, más preciosa que esa no creo. No, yo suelo decir siempre, aunque es una definición algo académica, pero la he llevado yo a mi terreno, que es todos los esfuerzos que hacemos por mejorar la salud de la población. Comenzando con tu reciente nombramiento como director general de Salud Pública y Equidad, ¿podrías compartir con nosotros, así a grandes pinceladas, cuáles serían los retos o los objetivos que tenéis desde la dirección? Bueno, son muchísimos y no quiero como extenderme media hora para hablar de ellos, pero nos gustaría como avanzar desde el Ministerio en tres aspectos, en tres líneas fundamentales que tienen que ver con, en general con todo el Ministerio, pero centrar en salud pública. Por un lado, el intentar recuperar el orgullo de nuestro sistema sanitario, recuperar el orgullo de nuestra salud pública, después intentar adaptar la salud pública al siglo XXI y, por otro lado, ensancharlo, ¿no? Ensanchar el sistema sanitario y ensanchar la salud pública. En la primera parte, recuperar el orgullo, hay aspectos que debido al COVID pues no pudimos avanzar tanto, ¿no? Y que son cosas que tenemos por ahí, como puede ser la participación internacional, el plan, la estrategia de calidad existencial del Sistema Nacional de Salud que tenemos que actualizar, la participación que hacemos de los pacientes y organizaciones dentro del sistema sanitario, temas de transparencia que están muy de moda estas semanas. Entonces, por ahí esa parte de recuperar el orgullo, queremos recuperar elementos que han existido y que, pues debido a la pandemia, pues han sido muy difíciles de manejar. En la parte de intentar adaptarnos al siglo XXI, yo diría que hay como dos cosas muy, muy esenciales. La primera es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Esto va a cambiar totalmente cómo manejamos la salud pública en España, porque vamos a tener un organismo técnico, independiente, que va a poder funcionar para dar respuesta a los problemas de salud que tenemos en la población desde un punto de vista de salud pública. No solo el sistema sanitario, sino más bien desde el punto de vista global de salud pública. Ahora mismo lo tenemos en trámite parlamentario y estamos muy contentos con cómo está yendo. Y luego, por otro lado, en adaptarnos al siglo XXI, pues hay un reto en salud que antes no existía y que ahora sí tenemos, que ya lo tenemos encima y que encima en el futuro seguramente sea más grave, que es el cambio climático. Entonces hemos creado el Observatorio de Salud y Cambio Climático y desde ahí vamos a hacer las actuaciones que sean necesarias en coordinación con otros ministerios, porque claro, no acabamos con el cambio climático o no mitigamos todos los efectos del cambio climático solas, ¿no? Pero podemos desde Sanidad intentar incidir en los aspectos en salud que tienen que ver, intentar tanto que se reduzca el cambio climático, intentando mitigar los efectos del cambio climático, como adaptarnos también a la situación, porque hay cambios que ya han empezado a ocurrir y que no vale solo con decir reducimos el CO2, nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Y en tercer lugar, para ensanchar el sistema sanitario, ensanchar la salud pública, yo vengo de un background muy académico y de trabajar en los determinantes sociales de la salud. Entonces soy un auténtico creyente en que podemos trabajar desde las administraciones y los determinantes sociales de la salud. Vamos a intentar trabajar en evaluación de impacto en salud, lo que se conoce como el concepto de salud en todas las políticas. Al fin y al cabo, sabemos que las políticas que se hacen en las ciudades, las políticas que se hacen en el Ministerio de Hacienda, las políticas que se hacen en economía, todas ellas tienen impacto en la salud de la gente y en su vida diaria. Lo que nos gustaría es intentar que se tenga en cuenta ese aspecto de salud. Y en ese último apartado de ensanchar el sistema sanitario, vamos con algo que seguramente a las personas que estén oyendo ya hayan escuchado en algún otro sitio que va a salir pronto, que es un plan integral de tabaquismo. Un plan integral del tabaquismo con el cual queremos, por un lado, que menos gente empiece a fumar y por otro lado queremos que la gente que fume, pues fume menos o deje de fumar. Intentar reducir también los
riesgos de las personas no fumadoras, que pueden estar cerca de personas fumadoras, y por otro lado, mejorar la coordinación que tenemos con agentes que intentan favorecer un cambio para que el tabaquismo tenga menos efectos en salud de la población. Te iba a preguntar por la Agencia Estatal de Salud Pública. Nos acabas de dar unas pinceladas. Javier Padilla, que estuvo con nosotros hace unas semanas también en este podcast, nos habló de ella. Ha habido pasos, como nos dices, ahora mismo estáis justo pues con algunas líneas que acabáis de cerrar en los últimos días, pero ¿cuáles son las competencias exactas, más o menos, que va a tener esta Agencia Estatal de Salud Pública? Para ver, cuando lo intentamos contar es complicado contar funciones específicas, porque además algunas no se definirán en la ley, sino que irán a los estatutos que se aprobarán a posteriori. Pero en términos generales y de orientación, cuando tenemos un problema de salud pública, nos vale para una crisis aguda de salud pública como para un problema que ya está establecido, tenemos 3 funciones básicas. La primera, que consiste en evaluar qué es lo que pasa y evaluar lo que se está haciendo. La segunda es comunicar esos riesgos en salud. Y la tercera es la gestión de la propia crisis, ¿no? Las políticas que se hacen para ello. Los 2 primeros aspectos, la evaluación y la comunicación, es lo que queremos que esté en una agencia independiente. Pues son aspectos que consideramos técnicos y que creemos que mientras funcionen de forma más independiente a los ritmos políticos, ritmos partidistas, presupuestarios, etcétera, va a ir mejor. Tenemos ejemplos de agencias que funcionan muy bien en España, como la del medicamento o la ESAN, y que creemos que es un poco una línea muy buena. En cambio, dejaríamos en el Ministerio la parte más política, ¿no? La parte más de hacer políticas. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos el mandato democrático, básicamente, ¿no? No podemos hacer acciones exclusivamente técnicas sin tener en cuenta las prioridades políticas que haya en ese momento. Yo creo que ese va a ser un poco el esquema general. Vamos a tener una agencia independiente que va a poder hacer el aspecto de evaluación, recomendaciones, comunicación, y después la gestión pura y dura seguirá siendo, si son competencias autonómicas, coordinación autonómica con el Ministerio, y son estatales, pues lo haremos a través del Congreso de los Diputados. Otro de los temas de los que se habla mucho últimamente es de One Health, ¿no? Y dentro de a mí me gustaría preguntarte por las resistencias antibióticas, que además se están convirtiendo en un problema de salud pública, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿Cómo vais a trabajar respecto a esto? Bueno, me encanta esta pregunta porque cuando se habla del concepto de One Health, concepto que además ya son muchos años de que los veterinarios llevan advirtiendo que debemos tratarlas así. A veces se nos hace complicado el llevarlo desde un concepto de qué importante es tener en cuenta la salud humana con la salud animal y con la salud del planeta, y pocas veces lo asentamos en el terreno, ¿no? Lo asentamos en el terreno. Más allá de que intentemos poner las palabras One Health en toda legislación que hagamos, en la Agencia Estatal de Salud Pública, en el Observatorio de Salud y Cambio Climático, que más allá de eso que es lo bonito, tenemos que empezar a hacer cosas concretas. Hemos tenido ahora una de las primeras experiencias que hemos tenido concretas, tiene que ver con la gestión de los riesgos de resistencias antibióticas, ya que sacabas el tema, en los lugares de resistencia, ¿no? La gente está institucionalizada. En esos lugares ha habido una colaboración entre derechos sociales, sanidad y otros departamentos, donde se ha evaluado el consumo de antibióticos que se hace, lo que ocurre, y bueno, pues tenemos muy buenos resultados reduciendo el consumo de antibióticos en estos lugares. Este es un tema fundamental en términos de resistencia a antibióticas, pero también pensando en cómo enfocamos la One Health desde el Ministerio de Sanidad, ¿no? Colaborando con diferentes actores. En ese mismo sentido, dentro de las reformas más o menos asociadas a la agencia, está toda la reforma del sistema de vigilancia epidemiológica en España. Y la nueva vigilancia epidemiológica en España va a tener una muy buena integración entre los sistemas de vigilancia de sanidad animal y sanidad humana. Esto, para atender a las enfermedades de origen zoonótico, va a suponer un paso muy importante, ¿no? Que se comuniquen bien estas fuentes de información, estos sistemas de información, para poder dar respuestas más tempranas. Desde luego que pensemos en zoonosis, ya no pensamos en zoonosis clásicas, ya no pensamos en la rabia. Es que ya pensamos en que los riesgos más importantes infecciosos que hemos tenido en los últimos años, COVID mediante, claro, han sido enfermedades zoonóticas.
Desde tu nombramiento has mencionado además en distintas ocasiones la importancia de adoptar un enfoque más preventivo en la salud pública. ¿Podrías explicar cómo planteáis promover o aplicar medidas de prevención y promoción de la salud a nivel nacional? Pues claro, es que yo soy médico especialista en medicina preventiva y salud pública. ¿Qué voy a decir en estas cosas? Ahora tendrás muchas ideas. Ahora tendré muchas ideas. Creo que lo que podemos hacer en términos de prevención es muchas cosas, ¿no? O sea, sabéis que, las personas que escuchan seguramente lo saben, cuando se habla de prevención, se habla mucho de estos niveles de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, y yo creo que lo que más trabajamos nosotros, o lo que más trabaja sobre todo la Subdirección General de Prevención y Promoción, es en esa parte de prevención primaria y secundaria. Es decir, en intentar que aparezca la enfermedad, que es la prevención primaria, y que cuando la enfermedad empieza a aparecer, la podamos detectar lo antes posible para hacer cambios. Los famosos screening, que es prevención secundaria. En prevención primaria tenemos que hacer un trabajo que se sale de lo habitual que hace el sistema sanitario. La prevención primaria se puede hacer en consultas de atención primaria, se puede hacer en las consultas que hacemos con Educación para la Salud, pero sabemos que esto tiene un alcance bastante limitado. Nos pensamos que la educación para la salud tiene un alcance enorme, pero si no cambia las condiciones de vida de la gente, pues van a seguir haciendo lo mismo que hacían antes. Así que en ese sentido, la parte de prevención primaria nos interesaría colaborar con otros ministerios para que las políticas que se hagan desde otros lugares tengan un enfoque de salud, para que se intente bajar la contaminación atmosférica, para que nuestros barrios sean más saludables, para que las políticas fiscales sean buenas, para que los niños y adolescentes no estén expuestos a anuncios que les inciten a consumir ciertos productos. Entonces, por la parte de prevención primaria trabajaremos por ese lado. Y en la parte de prevención, aparte de prevención primaria, vacunas, evidentemente, ¿no? Que ya es un clásico de la salud pública. Y en prevención secundaria estamos actualizando la cartera de cribados. Teníamos algunas evaluaciones técnicas un poco atascadas y estamos intentando elevar para agilizar los procesos de aprobación de cribados que ya tiene evidencia científica demostrada y que además sabemos que los riesgos superan los beneficios, porque los cribados no por ser algún cribado siempre es positivo, tienen que tener una evaluación técnica de que los beneficios superen a los riesgos, y estamos actualizando con aquellos que tenemos buena información de que podemos introducirlo, especialmente aquellos que tienen que ver con el cribado neonatal. Hablando de prevención, aunque no sé si muy vinculado o no, y también hablando de COVID, en tu libro, en Epidemiocracia, que además escribes junto a Javier Padilla, comentas que las pandemias se pueden prevenir. A mí me gustaría que nos dieses unas pinceladas, ¿no? Porque decíamos, creo que en el libro comentas que como cada 30 años puede haber una pandemia aprox y quiero que nos expliques un poco estas maneras de prevenir que concebís en vuestro libro. Sí, es como las pandemias han ocurrido, ocurren y ocurrirán. O sea, no vamos a podernos librar de que ocurran pandemias por desgracia, porque forman parte de la salud, igual que no podemos librarnos de que existan problemas de salud. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Las condiciones sobre las que se generan las pandemias cambian según el contexto, ¿no? Y el contexto que tenemos ahora es bastante propandémico, por decirlo de alguna forma, ¿no? El contexto global que tenemos es bastante propandémico. Y lo digo porque tenemos, por un lado, una invasión de ecosistemas muy fuerte en algunos países. Eso está provocando unas interacciones entre ser humano y naturaleza que antes no se daban, y ese salto de enfermedades zoonóticas con ese enfoque de One Health será con mucha más facilidad. Si pensamos el SARS-CoV-1, el MERS, el SARS-CoV-2, ahora pues tenemos la gripe aviar, que tiene que ver con cómo tratamos a nuestros animales. Son temas que están ahí, que están aumentando el riesgo de que tengamos pandemias en el futuro. Pero es que luego encima la conectividad que tenemos ahora en el mundo hace que ya no valgan las viejas estrategias de las cuarentenas en los puertos, ¿no? que se utilizaban para algunos momentos, algunas enfermedades. Ahora mismo, un caso viaja a otro país con una facilidad pasmosa. Los controles en frontera de enfermedades infecciosas son, salvo en enfermedades muy concretas, son difíciles de implementar. Y luego hemos tenido una crisis muy grande, una década perdida en salud pública, que nuestros servicios de salud pública habían perdido desde la crisis de 2008, habían perdido gran parte de su capacidad para poder actuar ante ellos. Así que es como lo que tenemos ahora es un poco un caldo de cultivo bastante grande. Entonces, todo lo que podamos hacer en cualquier aspecto es importante.
Desde intentar trabajar internacionalmente, no solo de sanidad, sino desde todos lugares, ¿no? Que yo intento tener un enfoque muy global para que países no se vean obligados a tener que cortar todo el Amazonas y provocar eso, será positivo. Todo lo que hagamos para mejorar los sistemas de vigilancia integrada entre humanos y animales será positivo, y en eso sí que estamos avanzando dentro de España, porque nuestra capacidad de respuesta sea ágil y podamos responder lo antes posible. Pues con la agencia pensamos que ello puede ser más positivo. Y después, para tener reservas estratégicas en caso de que algo muy grave pase, de reservas estratégicas, que también estamos trabajando en ello. No vamos a poder evitar que aparezcan las nuevas pandemias, porque, como digo, son cosas que son elementos globales y de contexto muy global que está ocurriendo. Incluye también eso por los movimientos de refugiados por diferentes conflictos armados y por conflictos climáticos que van a ocurrir en el futuro. Y esto pues nos lleva a situaciones donde tenemos que estar internamente nosotros, tenemos que dar la mejor respuesta posible. En nuestros desayunos, Pedro, siempre hablamos de innovación y sostenibilidad en la sanidad del futuro. Y yo quiero que me hables ahora de innovación en la salud pública del futuro y también de sostenibilidad, porque entiendo que la sostenibilidad va muy vinculada a la salud pública. Pues empezamos por innovación. A mí es una palabra que me fascina mucho porque como vengo de salud pública y no estoy como en una dirección general de cartera con toda la generación farmacéutica, cuando se me habla de innovación, casi siempre la gente tiende a las nuevas vacunas, ¿no? O los nuevos productos tecnológicos. Y creo que no solo es eso. En salud pública tenemos que tener innovación en las maneras de gestión, que las maneras de gestión pues vienen de otros momentos, de ahí la creación de la agencia también. Tenemos que tener innovación en cómo gestionamos la información, y tenemos una apuesta muy fuerte por la digitalización de los sistemas de información, y tenemos que también tener innovación en la forma en la que damos la respuesta, porque tenemos un mundo muy diferente al cuando se crearon los sistemas de salud pública y todos los sistemas de respuesta a salud pública. El manejo de las redes sociales, el manejo de Internet, la comunicación, todos esos aspectos son nuevos, entre comillas, porque ya lleva entre nosotros un tiempo, pero que a veces la administración ha sido como muy, muy reacia a participar en ellos, ¿no? Si habéis estado aquí con Javier maneja las redes sociales como apuntes sanitarios para acabar la semana. Vamos, ya me encantaría a mí el tener esta capacidad que tiene Lo hablamos con él, de hecho. Y eso es como un aspecto que creo que es importante, que tenemos que salirnos, no estar tan encorsetados en lo que hemos hecho toda la vida, sino intentar pensar en grande, ¿no? Pensar en grande. Luego, por no hablar de innovación farmacéutica, que es siempre lo que a lo mejor suele salir en estos debates, que evidentemente, bueno, pues tenemos que trabajar en toda la parte que nos compete a nosotros, que tiene que ver con las vacunas. Y en cuanto a sostenibilidad, que era en cuanto a sostenibilidad, que no voy a comentar de sostenibilidad. Dos aspectos de sostenibilidad. Uno es la sostenibilidad ambiental, que tiene que tener como un sistema sanitario, y dentro del Observatorio de Salud y Cambio Climático, unas primeras cosas que se va a hacer es calcular impacto en cambio climático que tiene el propio sistema sanitario, para ver qué estrategias podemos hacer para que sea más sostenible en el tiempo. Y luego, evidentemente, sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y también de toda la parte de atención de salud pública. El Sistema Nacional de Salud requiere de una financiación más potente para los riesgos que se vienen, pero también creo que requiere de innovación en los procesos de gestión para ser más eficientes. No solo consiste en vamos a dar dinero o vamos a dar personal, sino que también consiste en que tengamos el personal capacitado, con las funciones correctas, y que no tengan que perder el tiempo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en atención primaria. Pues unas mejores maneras para garantizar la sostenibilidad de atención primaria es que los médicos de atención primaria hagan medicina familiar y comunitaria, no que hagan burocracia, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para reducir la carga burocrática en las consultas de atención primaria, también, aparte de tema financiero, va destinado a ello. Y en términos financieros, en proyectos que son grandes, lo que tenemos que pensar es no solo lo que hacemos, en intentar no pensar solo en los presupuestos generales de Estado, sino en otras vías alternativas de financiación. Y la experiencia que tenemos con los fondos de resiliencia y de la Unión Europea nos han dado una experiencia en gestión de fondos europeos, por la cual ahora creo que estamos dispuestos a estrategias que hacemos que van alineadas con la Unión Europea, a presentarlo, por ejemplo, a fondos FEDER, o a intentar trabajar en líneas por las cuales la Unión Europea pueda cofinanciar
proyectos que hacemos desde España, proyectos que hacen comunidades autónomas en términos de mejorar la salud, y que creo que es una línea a explorar. Justo cuando hablabas de innovación, hablabas también de digitalización, y en salud pública la digitalización, la interoperabilidad de datos, etcétera. Entiendo que es súper importante. ¿Cómo vais a trabajar en esto? Pues por ahora, es que empezamos, antes de la pandemia se recogían todavía en algunos sitios los casos en hojas a mano. Ni siquiera un Excel, hablando en hojas a mano, ¿no? Había un problema de digitalización muy grande. Ahora tenemos ya algunos sistemas de información que están bien implementados, por ejemplo, el CIVIES, ¿no? Del sistema de vigilancia más general que tenemos en España, que está muy bien implementado y los profesionales saben cómo usarlo. El siguiente paso que tenemos que hacer es que estos sistemas se comuniquen. Entonces estamos trabajando con la Dirección General de Digitalización y con la Secretaría General para ver cómo todos los sistemas que tenemos se comunican, y cómo se comunican también con historia clínica, para intentar tener facilidades para ello, ¿no? Identificadores comunes con toda la privacidad del mundo y asegurando siempre que todos los resultados están pseudo-anonimizados, para que podamos tener, si detectamos un caso de vigilancia, pues que sepamos rápidamente qué condiciones de salud tenía, o qué accesos tiene, o qué otra historia podía tener, y que lo tengamos de forma ágil. Eso es importantísimo en términos de gestión, es una facilidad de varias llamadas y varias conversaciones, pero además tiene como otro efecto secundario, que es que de ahí podemos mejorar en la transparencia de datos del sistema sanitario. Si tenemos sistemas ágiles de información que puedan integrar datos, podemos dar mejores informes, podemos mejorar la política de datos abiertos del Ministerio, que esto va pues para periodistas que quieren hacer pero investigadores incluso que quieren trabajar sobre temas y que a veces el acceso a los datos es difícil, no solo porque las administraciones se muestren cerradas, sino porque a veces no existen esos datos generados integrados. Claro. Y entonces creo que nos puede venir por los dos aspectos. Bueno, y también para tomar decisiones. Claro, pues eso digo, ya gestión y después desde la transparencia, sí. Gestión principalmente, lo hacemos por eso, pero yo creo que tiene como un efecto secundario muy bueno la transparencia. Ahora te voy a decir, si te parece bien, unos temas y quiero que me digas cuáles son los próximos pasos que en el corto o medio plazo vais a dar desde salud pública. Por ejemplo, salud mental. Tenemos el comisionado de salud mental. Hemos creado un comisionado que está como por encima de mí, incluso en estructura jerárquica. El comisionado de salud mental va a elaborar la nueva estrategia de salud mental y el plan de prevención de suicidios. Vacunas. Pues hemos aprobado ahora mismo la vacuna del rotavirus, y lo principal ahora es la evaluación técnica de todas las inmunizaciones respecto al virus sincitial respiratorio, que este año pues hemos tenido unas novedades muy importantes. Cribado neonatal y otros cribados. Ampliar la cartera de cribados neonatales con lo que teníamos atascado para intentar reducir las desigualdades que se dan entre las comunidades autónomas. Enfermedades raras. Nuevo plan / estrategia, que no tenemos claro qué hacer, pero ahora mismo ha terminado y hemos hecho la evaluación de la estrategia de enfermedades raras, y los siguientes son los próximos pasos para ver cómo abordamos las enfermedades raras de aquí a medio y a largo plazo. VIH. Muchas cosas con VIH, porque es un tema interesantísimo. Con VIH, por un lado, es verdad que tenemos a personas que sobreviven con VIH, pero diría que dos líneas principales. La primera, trabajar en reducir el estigma de las personas con VIH. Tenemos un pacto social al cual se están adhiriendo cada vez más organizaciones, donde intentamos reducir todas las barreras que todavía existen para las personas con VIH. Es flipante que hasta hace poco no pudiesen tener licencias para algunos trabajos, les impedían tener seguros de vida, cuando ahora mismo pues su calidad de vida es bastante alta, y tenemos que trabajar en ese tema. Y luego, por otro lado, no solo hablando de VIH, sino de todas las infecciones de transmisión sexual, tenemos que darle un impulso muy grande a la prevención primaria de las infecciones de transmisión sexual. Tenemos un informe de hace unas semanas donde llevamos ya 20 años de incremento de infecciones de transmisión sexual. 20 años de incremento, y sobre todo en población joven. Esto tenemos que hacer algo. La primera medida que vamos a llevar dentro de poco, porque va en los presupuestos, es una transferencia para que los preservativos sean gratuitos. Esa es la primera medida que vamos a tener, para que sean disponibles y sean gratuitos. Pero de ahí se va a partir una estrategia de salud sexual global, que no solo va a tener que ver con prevención de infecciones de transmisión sexual, sino también con otros temas de salud sexual, pero donde vamos a darle un enfoque muy importante a intentar reducir las infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH.
Y diabetes y obesidad, que tenemos unos datos alarmantes, ¿no? Tenemos unos datos muy, muy alarmantes. En prevención primaria, trabajar con otros lugares. La diabetes y la obesidad, además son los temas que yo trabajaba antes como académico. Es increíble el gradiente social que existe por clase social, por género, por raza, por territorios. Hay unas desigualdades sociales increíbles. Y las desigualdades sociales no se dan principalmente porque el sistema sanitario sea mejor en un sitio u otro. Porque el sistema sanitario no es peor en Vallecas que en Chamberí, sino que resulta que tenemos son condicionantes de los propios barrios. Entonces lo que queremos es trabajar en ese aspecto que he comentado al principio de la evaluación de impacto en salud para que otras políticas sirvan para prevenir la obesidad, que no solo sirva para eso. En términos de propio tratamiento de obesidad y de diabetes, lo que queremos hacer es pues impulsar las estrategias que ya tenemos de cronicidad y todos los aspectos que tienen que ver con prevención y promoción de la salud de esas estrategias. ¿Y salud cardiovascular? Pues es que lo juntaría. Creo que soy incapaz de ver la salud cardiovascular sin hablar de diabetes, obesidad, de prevención primaria, de esas mismas estrategias. Evidentemente, para salud cardiovascular es algo más amplio, ¿no? Donde hay que añadir. Tenemos la estrategia que lleva 2 años en marcha. Tendremos que hacer una evaluación, no me acuerdo si toca este año que viene, tendremos que hacer una evaluación para ello, para ver si tenemos que corregir algunos aspectos o introducir novedades que van ocurriendo, ¿no? Porque hay novedades de todo tipo. Aunque nosotros no aprobemos los fármacos, eso es una cosa de cartera, pero hay novedades terapéuticas o que tenemos que meter en las estrategias, tenemos que hacerlo para que bajen hasta el paciente. Pedro, para terminar, a nosotros siempre nos gusta preguntar a los invitados por cuál sería la carta a los Reyes Magos, ¿no? Entonces, ahora queda mucho para que lleguen, así que tienes mucho tiempo para portarte bien, ¿no? Para hacer los deberes desde la Dirección General de Salud Pública y que te lo traigan, ¿no? ¿Cuál sería este deseo sanitario en materia de salud pública que pedirías? Venga, si solo es uno. Bueno, pide dos. 3, uno a cada rey. Venga, 3, uno cada rey. Pues a Melchor le pido la Agencia Estatal de Salud Pública. A Gaspar le pido que tengamos el plan integral del tabaquismo ya desarrollado, incluso con alguna legislación aprobada. Y a Baltasar le pido que tengamos ya la legislación sobre la evaluación de impacto en salud. Fenomenal, pues espero que tengas mucha suerte porque si tú la tienes la tendremos todos, ¿no? Así Eso me suelen decir, que está bien. Bueno, muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado hoy en nuestro podcast, en Rima y Más. Ha sido un honor y un auténtico placer tenerte hoy aquí, escucharte y, como siempre decimos, aprender con cada uno de los invitados. Gracias. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre Market Access, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo salud. Podéis escuchar Rima y Más en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Y además podéis seguirnos en las redes sociales de Levin, donde os iremos adelantando nuevos invitados y contando un montón de cosas. Muchas gracias por escucharnos.